Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Bueno, vamos a entrar en un momento de adoración. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Oh, qué honra es saber que soy tu hijo, que tú eres grande e infinito. Yo sé que cuando lloro estoy cerca. Qué honra es tenerte, Padre eterno. Qué precioso eres tú en mí. Es algo inexplicable de decir. Solo sé que cuando estoy en tu presencia crece mucho más la esperanza de contemplarte para decirte que honra es tu presencia en mi ser. Qué honra es buscarte y recibirte. Es honra, qué honra. Que quiero adorarte y servirte. Yo quiero encontrarte y seguirte. Te amo, mi Señor. Qué precioso eres tú para mí. Es algo inexplicable para decir. Solo sé que cuando estoy en tu presencia crece mucho más la esperanza de contemplarte para decirte. Ahí va. Que honras tu presencia en mi ser. Qué honra es buscarte y recibirte. Es honra, qué honra. Quiero adorarte y servirte. Yo quiero encontrarte y seguirte. Te amo, mi Señor. Que honras tu presencia en mi ser. Que honra es buscarte y recibirte. Es honra, qué honra. Yo quiero adorarte y servirte. Yo quiero encontrarte y seguirte. Te amo, mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este momento de adoración. Gracias, Padre,
Vamos a empezar este libro de Romanos. Que Dios bendiga a cada amigo, a cada amiga. Le mando un gran saludo y bueno, oro para que Dios esté bendiciendo su hogar, su familia, sus hijos, en este tiempo de tantas cosas que están ocurriendo, que nos estamos enterando, de gente muy querida, que se está yendo, ¿no? Que Dios bendiga a cada familia, que esté fortaleciendo cada una de sus vidas, la vida de los hijos, de toda la familia, ¿no? Queríamos tocar un poquito este libro de Romanos, este libro especial para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. Conozco de gente amiga, que conocí a su mamá, a su papá, que son cristianos, que eran cristianos, y hoy me gozo mucho porque sé que ellos, algunos de ellos no están aquí, pero sé que están con el Señor, y eso verdaderamente trae esperanza, y eso verdaderamente es un logro de Jesucristo. Y acá Romanos explica un poquito esas cosas, ¿cierto? De cómo ocurrió que fuimos justificados por Él y cómo Él nos salvó a nosotros y nos da esa oportunidad de poder forjarnos en el Espíritu, ¿cierto? Y poder formar un carácter en el Espíritu, y verdaderamente lo hace de la forma más sencilla, trayendo verdaderamente paz al corazón. Y yo en otros tiempos tal vez nunca hubiera pensado que podía estar haciendo estas cosas, ¿no? Pero verdaderamente siento honra por mucha gente que conocí en esta vida cristiana, mucha gente hermosa, mucha gente grande que me enseñó en su momento, en mis primeros comienzos, y hoy tal vez el anhelo de ellos, que no están hoy en día, el anhelo de ellos hubiera sido seguir sirviendo al Señor si hubieran estado en esta tierra, ¿no? Así que pero ellos nos dejan una enseñanza a nosotros, es como una representación, ¿cierto?, de un padre y de una madre que en ese momento no teníamos. Esos hermanos y esas hermanas nos dieron y oraron a favor de nosotros para que hoy nosotros entendamos estas verdades, ¿cierto? Así que vamos a comenzar este Romano capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice que él tenía prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí?, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Y acá empezamos a nombrar un poco esas palabras que tan solamente por ahí la escuchamos en el ámbito religioso, pero no tiene nada de religioso. La resurrección es algo que nosotros lo tenemos que entender y lo podemos entender. Es necesario saber en los logros de Cristo para saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Él, ¿cierto? Seguimos con esto. Dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién? Jesucristo, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes? Vosotros. Cada uno de los que escuchen esta verdad, Dios los metió ahí en esta bendición, porque es una bendición que está haciendo el Padre, ¿cierto? Por medio de estas palabras, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bueno, esta es una salutación que hace el Señor, ¿cierto? Y que ya da unas primeras pinceladas, ¿cierto?, de lo que trata esta carta de Romanos. Yo lo que pude deducir así un poquito, ¿cierto?, de la lectura de la carta de Romanos, ¿cierto?, es que está dividida como en dos partes. Por un lado refleja, ¿cierto?, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, pero esto es algo personal mío, esto es algo personal mío, lo que yo pude entender. Del capítulo 1 al capítulo 7 es un poco yo antes de llegar a Cristo, ¿cierto? Y del capítulo 8 en adelante es cuando uno se convierte al Señor, los cambios que se producen, ¿cierto? Entonces, dice acá, Pablo saluda, y tomalo como un saludo directamente del Señor a tu vida, a tu familia, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo, dice, servidor de Jesucristo. Siervo significa servidor. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bueno, acá Pablo se está pegando verdaderamente a las profecías que habla Miqueas 5.2, que habla sobre el lugar donde iba a nacer Jesucristo, donde dice, tú Efrata Belén, pequeña para ser llamada una ciudad, de ti me saldrá el que será Salvador. Eso está en Miqueas 5.2, se escribió muchísimos años antes de que naciera nuestro Salvador. Y en Isaías 7.14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Emmanuel, que querrá decir Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7.14. Y hay otras profecías, ¿cierto? Pero si lo hacemos se va a ir muy largo, pero hay otras profecías que hablan, ¿cierto? Y a esas profecías es lo que se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío que perseguía a la iglesia y mataba a los creyentes. ¿Cómo es? Y verdaderamente Dios tuvo un trato con él, Dios tuvo un trato muy fuerte con él. Se le apareció, él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos y dice que se le apareció Dios en el camino, ¿cierto? Y él pudo ver una luz muy fuerte y quedó ciego, y ahí comenzó todo un trato de Dios con él, y una historia verdaderamente asombrosa de cómo Dios hizo con Pablo las cosas que con ningún otro, creo yo, hizo. Pablo, un hombre que entendido en la cátedra de Moisés. Moisés era una persona, era un servidor de Dios muy sabio, tenía una cátedra. Todo el libro del Pentateuco fue escrito por él, muchos salmos fue escrito por él. Era un hombre verdaderamente de una sabiduría asombrosa y de una inteligencia muy aguda. Bueno, el apóstol Pablo se sabía cada tilde y cada palabra de Moisés, la sabía. Entonces, Dios, en su propósito eterno, usa al apóstol Pablo, una persona sabia en la ley, hablando de algo totalmente novedoso que era la gracia del Señor. Diciendo, por ejemplo, en el libro hebreo, miren, no necesitamos ningún sacrificio para acercarnos a Dios. No necesitamos ni oro, ni plata, ni bronce, no necesitamos absolutamente nada,
Lo único que necesitamos es creer en el sacrificio de Jesucristo, en esa sangre derramada. Ese fue el pago. Dios pagó todas las deudas, ¿cierto? En esa sangre derramada. Y por eso nosotros hoy tenemos libertad de poder hablar esto que fue escrito, ¿cierto? Y poder comprender, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí habla acerca, dice, esta salutación, por ejemplo, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Bueno, ahí está hablando de una descendencia, ¿cierto? En la cual le tocó a José, en ese momento, el marido de María, ¿cierto? Que ustedes saben un poco la historia de lo que fue, bueno, que se le apareció un ángel a María, y que se le apareció un ángel después a José para que no abandonara a María, ¿cierto? Una historia verdaderamente hermosa, ¿cierto? José era descendiente del rey David, y fue el que fue el padre de Jesucristo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Cuando dice hijo de Dios con poder, está hablando, ¿cierto?, de la venida del Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Y su permanencia en él. El Espíritu Santo viene a él, dice que desciende como paloma en el momento que fue bautizado en el río Jordán. Viene, ¿cierto?, como paloma y permanece en él. Dice que Dios le dijo a Juan, en aquel que veas mi espíritu descender y permanecer en él, ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había hijo de Dios. Había servidores, había siervos de Dios. Eran cercanos a Dios algunos siervos, como en el caso de Moisés, como en el caso de Elías, como en el caso de Sansón, como en el caso de David, ¿cierto? Pero en Jesucristo, ahí nace la relación padre e hijo, una relación que Dios quiso empezar con Adán, pero bueno, Adán pasó lo que pasó, y ese lugar lo tenía que ocupar alguien, y bueno, Jesucristo comenzó, digamos, una vida nueva, ¿cierto? Donde Él habilitó este título de Hijo de Dios, con poder. ¿Por qué con poder? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida y permanecía en su vida, cosa que en la antigüedad no pasaba. El Espíritu de Dios venía sobre el profeta, sobre el evangelista, sobre el sacerdote, sobre el rabí, o quien sea, venía el Espíritu Santo, hacía la obra y se iba. ¿Por qué? Porque todavía el hombre no había sido redimido del pecado. Cuando Jesucristo muere, nosotros, al creer en este hecho, sin haberlo presenciado tal vez, pero al creerlo en nuestro corazón, ¿cierto? Eso se hace evidencia en nuestras vidas. Y nosotros sí somos redimidos porque creímos. Y su Espíritu inmediatamente viene a habitar nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu no es que tenés que sentir algo raro, viste que hoy se ven muchas manifestaciones en muchos lugares. No, el Espíritu viene en el momento que vos creíste. Si vos estás escuchando esto, estás leyendo, en el momento que vos creíste, ahí el Espíritu Santo viene a tu vida y hace la obra redentora en todo tu ser, ¿cierto? Dice que la santificación en el Espíritu es un suceso. Inmediatamente tu espíritu es santificado, el alma, que somos nosotros hoy en día, con todos los problemas, con todas las ansiedades, las inquietudes que tenemos, ¿cierto? Las preocupaciones, esa alma tiene que ser restaurada y tiene que ser nacida, ¿cierto? También de la palabra de Dios. Esto es lo que va a traer mucho provecho para mi vida y para tu vida. La palabra. Acá está todo lo exacto de Dios y poder meditar en ella. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ahí estaba recibiendo este ministerio de apóstol, un enviado de Dios, ¿cierto? Tenía una investidura apostólica. Era alguien que verdaderamente establecía, ¿cierto?, a la gente en el reino de Dios, alguien que verdaderamente le seguían las señales, los milagros, los prodigios al apóstol Pablo, como también pasó momentos difíciles, momentos de muchísima presión, de muchísima persecución, pero bueno, pudo prevalecer, ¿cierto? Y pudo cumplir el propósito de Dios para que hoy nosotros tengamos todas estas cartas, la carta de Corintios, la carta de Romanos, la carta de los Efesios, la carta de los Gálatas, la carta a los tesanolicenses, a los colosenses, etcétera, 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 Timoteo, Tito. Bueno, todas estas cartas, el apóstol Pablo llenó esa parte de la Biblia que verdaderamente es una novedad para nosotros y bueno, que trae fundamentos muy sencillos, que no tiene nada que ver con la religión, que está al alcance de cualquiera que bueno, que sienta esa convicción para con Dios. Y eso va a traer verdaderamente una edificación para su familia y para su interior. Tal vez vos sos una persona, bueno, que tuviste a alguien creyente. Bueno, este es un tiempo para tu vida, bueno, de que todo lo que te sembró esa persona, ¿cierto? Vos lo tenés que heredar. Es una herencia. Es Cristo Jesús, ¿sí? Es una pasión verdaderamente. Por eso es que hay gente que es muy fiel al Señor, ¿no? Y eso es a mí lo que me asombraba de muchas personas. Pero ¿qué es lo que los empuja a ellos? Muchas veces yo me preguntaba, y bueno, y pude ir descubriéndolo de a poco, de las enseñanzas de muchos de ellos que me daban, ¿no? Por eso le doy gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres que me hablaron en su momento. Dice, y que recibimos la gracia, acá mira, fíjate, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Qué es el Espíritu de Santidad? Es el Espíritu Santo. Ese Espíritu, es cierto, que actuó en la resurrección de Él. Asombroso, ¿no? La primera persona en la historia que resucitaba. Y eso muchas veces lo vemos, no, pero eso es religión, y no es religión, es una realidad para nuestra vida, ¿cierto? Y esa resurrección nosotros no tenemos que esperar morirnos para que esa resurrección actúe. Esa resurrección ya está actuando en el momento que vos creíste, estableciendo tu vida en el reino de Dios, bueno, trayendo salud, prosperidad, y todas esas cosas que vienen por añadidura. No tenemos que andar persiguiendo la prosperidad. La prosperidad se va a ir alineando a tu vida a medida que vos te vayas introduciendo en estas cosas. Y no es porque Dios hace un cambio, no, porque vos te venís a mí, yo te voy a bendecir. No, Dios siempre, Dios es una bendición ya tenerlo a Él. Es la mayor bendición, es mayor que el oro, que la plata, que todas las cosas que nosotros podamos recibir. Él es una honra habitando nuestras vidas, ¿cierto? Y por quien recibimos, bueno, hablamos de la resurrección, muy importante tener en cuenta esto, la resurrección ya está actuando en tu vida. No tenemos que esperar morir para resucitar un día. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Aquí dice que él entró en esa obediencia. Una persona que mataba a los cristianos, ¿cierto? Dios hace un cambio así, hace un quiebre en su vida en un momento, en una persona muy poderosa dentro del sacerdocio
mosaico Pablo, sin embargo, Dios lo saca de ese contexto, ¿cierto? Y lo mete en estas buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Y lo envía como apóstol a un ministerio, bueno, con diferentes matices que le va dando en los diferentes lugares donde él anduvo, ¿cierto? Pero verdaderamente honrando el nombre del Señor en cada momento, ¿cierto? Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, en el cual también nosotros tenemos un llamado. El primer llamado que tenemos es a la salvación, es cuando vos aceptás el plan de Dios. Tal vez papá, mamá en algún momento anheló que su hijo aceptara ese plan de Dios. Bueno, hoy es el día de que vos aceptes al Señor Jesucristo y su plan para tu vida, para tu familia, de acá a lo que quede de vida, ¿cierto? No tenés que llevar ninguna vida religiosa, no tenés que, sencillamente tenés que mirar su palabra y poder meditar en ella, ¿sí? Y bueno, si vos querés tener un lugar donde vos adorás, bendecís al Señor, también eso está poderoso y está muy bueno y es muy edificante. Más en los momentos de la vida, porque sabemos que van a venir momentos difíciles en nuestras vidas, van a venir y por eso Dios nos quiere preparar, ¿cierto? Dice, entre los cuales estáis también vosotros, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto siempre está en un momento, bueno, que uno tiene cierto crecimiento en el Señor. Uno se acuerda, no tan solamente de los hermanos de la iglesia, sino que el Espíritu Santo, que es amoroso, te recuerda verdaderamente de mucha gente amiga que está pasando por momentos de prueba. Tal vez esa persona ni lo sabe, pero hay gente que está orando por ella. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ese deseo de juntarse, ese deseo de estar juntos, ¿cierto? Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Algún regalo en el espíritu, ¿cierto? Él le quería impartir constantemente a cada creyente para que no queden tan solamente con una lectura bíblica, sino verdaderamente que sean confirmados y que puedan sentir dentro de sus corazones la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo. Fíjate vos, el apóstol Pablo era una persona que tenía un negocio, era una persona que tenía riquezas. Él era una persona que no necesitaba, digamos, el dinero. Él era una persona que trabajaba con sus propias manos. Aún dice una parte que él no se aprovechaba del ministerio de apóstol, pero sí reconocía que el apóstol, ¿cierto?, tenía que ser ayudado. Pero ayudado, no como el día de hoy,
que se llenan los bolsillos, ¿cierto? Hay gente que se acerca verdaderamente con un interés sincero, ¿cierto? De poder palpar al Señor, ¿cierto? De poder entrar en su presencia, de poder creer en este evangelio precioso, pero muchas veces por el tema del dinero, muchas personas dicen no creo en esto, pero bueno, este es un tiempo en que tenemos que empezar a mirar al Señor y de la obra que Él está haciendo, y que Dios va a levantar personas verdaderamente, personas que no sean interesadas, sino que personas que sean comprometidas primeramente con Dios, ¿cierto? Y aquellas personas que quieran colaborar con esa persona, que lo hagan, ¿cierto? Pero que no sean por una orden o por una imposición como hoy en día. Todo es base al dinero. Todo el evangelio, todo el cristianismo está metido en estas cosas, ¿cierto? Lleno mira, si trae el dinero voy a orar por vos, si trae este dinero yo te voy a predicar, si trae el dinero yo voy a cantar. Cosas como esas se están viviendo hoy en día, ¿no? Pero entonces, que vos puedas avanzar en esto, que no te quedes ahí, ¿cierto? Por causa de no tener dinero, el evangelio como que queda como algo allá a lo lejos. Y no tiene por qué ser así. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé entendimiento para poder comprender este tiempo, que se están haciendo tantas barbaridades, se están hablando tantas barbaridades, y que Dios me libre a mí y nos libre a todos de estas mentiras, ¿no? Que se están haciendo tantas barbaridades, pidiendo dinero en todo tiempo, no, la verdad es algo indignante. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y terminando esta primer parte de Romano 1, dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, amado, acá está confirmando un poco lo que hablamos acerca del dinero. El justo por la fe vivirá. Esa es la esencia del cristiano, por la fe. Cuando muchos arriba de un púlpito animan a la iglesia a tener fe, en estos momentos que ellos comienzan a pedir esos dinerillos, por así decirlo, bueno, este es el momento que ellos tienen que tener fe. Esa fe que ellos enseñaron a otros, bueno, ahí es donde ellos tienen que tener fe. Y tienen que trabajar con sus manos como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Sí? Con esto no estoy impidiendo ni estoy diciendo que no se le tiene que ayudar a un ministro, un ministerio, pero ese ministro no tiene por qué estar pidiendo ni mendigando plata constantemente desde un púlpito. Que Dios corrija esas cosas. Dice, porque no me avergüenzo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque en Roma seguramente había también, como en muchos momentos del cristianismo, gente que avergonzaban el evangelio con estas cosas. Eran gente que aprovechaba, ¿cierto?, la simpleza o la inocencia de la gente para poder desvalijarlo, por así decirlo. Y yo hoy lo veo en muchas denominaciones, en muchos enviados y enviadas de Dios, entre comillas, cómo hacen mercadería, verdaderamente es algo que me preocupa enormemente. Y la gente es obediente, la gente va, colabora con ellos, ¿cierto? Pero no hay ningún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de revelación para aquella persona, ¿cierto?, que está necesitando verdaderamente que la palabra sea totalmente revelada a sus vidas, ¿no? Y dice, porque no me avergüenzo, dice. El apóstol Pablo dice que él no tenía nada de qué avergonzarse. Él era una persona que vivía por fe y no vivía por dinero. Muchas veces desde las cárceles él escribía sus cartas. Él decía,
Yo puedo estar preso, pero la palabra no está presa. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente como al griego. En él hay poder para salvar. Y la salvación, mi amigo, es gratuita. ¿Ok? Es gratuita. Venimos. Es gratuita. La salvación es gratuita. No tenés que pagar para, para obtener tu salvación. Ojo con esas cosas. Porque dice, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Este Evangelio para qué es? Para que nosotros seamos edificados en fe, ¿cierto? Y si nosotros somos edificados en fe, los que damos a entender esto tenemos que ser ejemplo de fe, ¿cierto? Y no otras cosas, ¿no?, que hoy en día se ve en el Evangelio. Yo vi muchísimos abusos en lo monetario, en las congregaciones. Y por eso la gente hoy en día no cree. Y poder hablarle, por ejemplo, palabras como resurrección, y la gente lo ve como algo, bueno, que se escucha en la iglesia, pero no entiende. Vos tenés que entender que la resurrección en Cristo ya está actuando en tu vida, ¿cierto? Y tiene poder para cambiar, tiene poder para sanar tu vida, tu cuerpo, ¿cierto? Tus emociones, y quiere traer conocimiento. Esa fe te quiere traer un conocimiento y una sabiduría. Así que, amado, hasta aquí. Que Dios bendiga. Yo no lo quiero hacer muy largo, ya es tarde. Así que bueno, seguramente mañana o pasado ya estaremos anunciando para poder dar la segunda parte de esta exposición del libro de Romanos. Así que le mando un gran saludo, a todo el partido de Mar Chiquita y bueno, a la familia que es lo más importante que tenés. Que Dios te bendiga mucho. Saludos.